Hola, en este video voy a hablar sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico es una medida de la fuerza que un objeto ejerce sobre otro por cada unidad de carga del otro objeto. El campo que un objeto con carga Q1 produce se calcula como la fuerza que hace ese objeto sobre un objeto con carga 2 sobre la carga 2 de ese objeto. Podemos ver acá el objeto Q1 separado a una distancia x de dos objetos diferentes y la expresión de su fuerza. La fuerza que ejercería el objeto Q1 sobre una carga de 1 coulomb sería la constante eléctrica por Q1 por 1 coulomb sobre x al cuadrado. Y sobre el objeto de medio coulomb sería lo mismo, solo que reemplazando 1 coulomb por medio coulomb. Si dividimos en esta expresión sobre la carga 2 o en esta, nos va a dar el mismo resultado, que es precisamente la forma de calcular el campo eléctrico, que es igual a K por Q1 sobre X al cuadrado. En base únicamente a la definición, ya puedo usar el campo eléctrico para resolver ejercicios. Este ejercicio está sacado directamente de mi video anterior, dejaré una tarjeta justo en este momento. El ejercicio dice, dos cargas fijas de 5 coulombios y 10 coulombios están a una distancia de 3 metros, en donde debe colocarse una carga de menos 1 coulombio para que se quede quieta. Lo que podemos ver con el campo eléctrico es que el dato de que es de 1 coulombio no debe ser importante, ya que sin importar de cuánto sea la carga, la fuerza debe ser cero. Por tanto, podemos eliminar la carga de 1 coulomb del problema y solo igualamos los campos eléctricos en este punto. Entonces, la constante eléctrica por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado debe ser igual a la constante eléctrica por la segunda carga por la distancia a ese punto al cuadrado. No voy a seguir resolviendo este ejercicio, ya que eso me gastaría tiempo y ya lo hice en mi video anterior. La forma más común de representar el campo eléctrico es mediante las líneas de campo. En esta se hacen flechas que salen de las cargas positivas y que entran en las cargas negativas. Acá podemos ver cómo sería un esquema con una carga positiva y negativa relacionadas. Las flechas salen de las cargas positivas y entran a las negativas, ya que por convención la carga de prueba que se pondría en este campo sería positiva. De este modo, si se pone una carga positiva bajo la acción de otra carga positiva, saldría fuera. Sin embargo, iría hacia adentro si la carga fuera negativa. Esta es una visualización real de cómo se ven los campos eléctricos. Aquí se han puesto limaduras de hierro a lo largo de esta hoja. Aquí se puede ver que acá en este punto y en este punto hay dos cargas de igual signo, ya que aquí podemos ver cómo las limaduras se ordenan a lo largo de las líneas de campo. Las líneas de campo no se pueden cruzar, ya que en caso de hacerlo significaría que en un solo punto habría dos campos eléctricos diferentes. Además, la densidad de las líneas representa la fuerza que tienen los campos. En esta segunda imagen podemos ver dos cargas diferentes y de diferente magnitud. Podemos ver cómo están ordenadas de modo que salen de una y entran a otra. Sin embargo, ya que no podemos ver en qué dirección se ordenaron, no podemos determinar cuál es la positiva y cuál es la negativa. Para continuar viendo las propiedades del campo eléctrico, debemos introducir el concepto del flujo eléctrico. El flujo eléctrico es el producto de un campo eléctrico por un área que es atravesada por este campo. Formalmente y con cálculo vectorial se define como la integral de superficie del campo eléctrico por un diferencial del vector normal del área. En términos más sencillos, de cálculo normal no vectorial, es igual a la integral del campo eléctrico por el seno del ángulo que es formado entre el área y el campo eléctrico por un diferencial de área. Y mucho más simplemente, ya lo explicaré, sin cálculo podemos tomar un área infinitesimalmente pequeña que es atravesada por un campo. Podemos ver que el plano del área forma un ángulo con el vector del campo eléctrico. Este ángulo es precisamente nuestro ángulo θ. Y vamos a ver que entre mayor sea el seno de este ángulo, mayor va a ser el flujo eléctrico. Si inclinamos esto de modo que el ángulo sea de 90 grados, el campo eléctrico va a atravesar perfectamente toda el área de la superficie. Y de este modo será igual al campo eléctrico por el área. Si en cambio está un poco más inclinada, vamos a ver que se va a reducir significativamente el flujo eléctrico. Y si logramos el caso extremo en el cual el campo eléctrico está directamente sobre el plano del área, podríamos ver que esto sería simplemente una situación de este modo y no habría ninguna forma de que el campo atravesara el área. La importancia que tiene el flujo eléctrico es la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico a lo largo de una superficie que encierra una carga Q mayúscula va a ser igual a la constante eléctrica por 4pi por la carga encerrada.
Por esta razón, usualmente la constante eléctrica se escribe como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permisividad del vacío, una cantidad del mundo real. Se ha visto experimentalmente que esta es aproximadamente igual a 8.85 por 10 a la menos 12, y las unidades serían coulombios al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado. Eso se puede ver haciendo el análisis dimensional en la expresión de la fuerza de Coulomb. De este modo, si reemplazamos k igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 en esta expresión, obtendremos que el flujo eléctrico a lo largo de una superficie que encierra una carga Q mayúscula va a ser igual únicamente a Q sobre epsilon sub 0. Podemos ver esto poniendo una carga positiva arbitraria y encerrando una superficie a lo largo de ella. Esta superficie no es una superficie real, simplemente vamos a medir el flujo eléctrico a lo largo de ella, a pesar de que no podamos tocarla físicamente. De este modo vamos a plantear la ecuación de modo que el flujo eléctrico va a ser igual a E, campo eléctrico, por el seno de teta por los diferenciales de área. Como es una esfera la superficie que elegimos, el seno de teta siempre será 1, ya que podemos ver con la geometría elemental que para cualquier punto de un círculo, o en este caso de una esfera, el radio va a ser perpendicular a la superficie. De este modo podemos ver entonces que el seno de teta, o el seno de, en este caso, 90, va a ser 1, y eso se multiplica y queda únicamente la integral del campo eléctrico por los diferenciales de área. Ya que el campo eléctrico es independiente del área, podemos sacarlo de la expresión y de este modo vamos a obtener que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por la integral de los diferenciales de área. Por el teorema fundamental del cálculo sabemos que la integral del diferencial de una cantidad es esa misma cantidad. Entonces el flujo eléctrico va a ser igual al campo por el área de la superficie. El campo eléctrico es Q por K sobre R al cuadrado, como vimos anteriormente. Sin embargo, reemplazando K por 1 sobre 4pi epsilon sub 0, tendríamos que el campo es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Y el área de una esfera podemos sacarla con la fórmula 4pi por radio al cuadrado. Entonces el flujo eléctrico sería la multiplicación de estas dos cantidades. Podemos cancelar 4pi con 4pi y R al cuadrado con R al cuadrado. De este modo se demuestra finalmente que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. La ley de Gauss nos sirve para calcular el campo eléctrico en situaciones que de otras formas serían difíciles. Por ejemplo, vamos a considerar el ejemplo del campo eléctrico en un punto a una distancia x de un hilo infinito cargado positivamente. Vamos a hacer primero unas suposiciones. En primer lugar, que el hilo es lo suficientemente largo como para considerarlo infinito. En segundo lugar, que la carga está repartida uniformemente y que la densidad de carga vamos a llamarla lambda. Lo siguiente que debemos hacer es entonces integrar a lo largo de todo esto. Podremos notar por simetría que si tomamos un punto acá y otro punto a la misma distancia del centro, vamos a obtener que los componentes en el eje X se cancelan. Entonces debemos integrar únicamente a lo largo del eje Y. De este modo vamos a tener que el campo va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la constante eléctrica por un punto infinitesimal de carga sobre r al cuadrado, donde r es esto, la distancia que separa al punto 1 del punto 2, por el coseno de teta. La razón por la cual el coseno de teta está acá es porque solo vamos a tomar la distancia en y. Lo siguiente que debemos hacer entonces es sustituir el diferencial de carga por la densidad de carga por un diferencial de longitud. De este modo nos quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a lambda por la constante eléctrica, ya que como son constantes las podemos sacar, por la integral de menos infinito hasta infinito de un diferencial de longitud sobre esta distancia r al cuadrado por el coseno de teta. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir coseno de teta como la distancia x a la cual está separada del punto perpendicular del hilo sobre r. Lo siguiente que vamos a hacer, ya vamos a ver que estos son ya muchos pasos, es decir, que el campo eléctrico entonces es igual a lambda por k por la integral desde menos infinito hasta infinito de x por un diferencial de longitud sobre r al cubo. Lo siguiente que vamos a hacer es que como esto está en función de L, reemplazar
R como la raíz cuadrada de x al cuadrado más L al cuadrado, por teorema de Pitágoras. Podemos también sacar este x de la ecuación, ya que x es independiente de L. Y de este modo vamos a obtener finalmente esta expresión. La parte difícil es evaluar la integral, ya que lo que debemos hacer en orden es hacer esto como una integral por partes de dl sobre x al cuadrado más l al cuadrado por la integral de 1 sobre la raíz de x al cuadrado más l al cuadrado, y en cada uno de ellos realizar una sustitución trigonométrica inversa. Finalmente, lo que obtendríamos sería que la integral es igual a L sobre x al cuadrado por la raíz de x al cuadrado más L al cuadrado, y esto es fácil de evaluar tanto en menos infinito como infinito. Obtendríamos que en menos infinito esto sería igual a infinito sobre infinito, sin embargo estos dos son de igual orden, entonces podemos ponerlo solo como 1 sobre x al cuadrado, y en infinito sería lo mismo, ya que tienen signo diferente, podemos decir que esto entonces sería igual a 2 sobre x al cuadrado. Multiplicando por la expresión anterior obtendríamos 2 lambda por k sobre x. Como dije, no es muy práctico hallar el campo eléctrico de esta forma, ya que evaluar esta integral es extremadamente difícil, y de hecho sale mucho más rápidamente hacerla por computador que manualmente. Con ley de Gauss es mucho más fácil evaluar el campo eléctrico. Vamos a ver que en esta misma situación anterior podemos definir que nuestra superficie a la cual le vamos a aplicar la ley de Gauss es un cilindro de radio R a lo largo de este hilo conductor. Podemos ver también que las líneas de campo siempre van a ir perpendicularmente a este cilindro. Esto ocurre porque, como vimos anteriormente, por simetría se deben cancelar todos los componentes no perpendiculares del campo eléctrico. De este modo ya podemos plantear nuestra primera ecuación integral, que dice que la integral del campo eléctrico por los diferenciales del área debe ser igual a la carga encerrada, que como dijimos anteriormente es lambda por la longitud, sobre epsilon sub 0. Lo siguiente es hacer lo que había dicho anteriormente, de decir que el seno del ángulo es simplemente 1, y entonces nos quedaría que esto va a ser igual al campo eléctrico por el área. El área de un cilindro se calcula como 2pi por el radio por la longitud. En este caso el radio es x, entonces esta sería nuestra expresión para el área. También deberíamos sumarle esto, sin embargo, como ya dije anteriormente, no vamos a contar el flujo eléctrico a lo largo de las tapas del cilindro, ya que como vimos es 0. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es pasar esto a multiplicar para hallar que el campo eléctrico debe ser igual entonces a lambda sobre 2pi por x por epsilon sub 0. Si hacemos el reemplazo que vimos antes de que k es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, obtendremos otra vez que el campo eléctrico en un punto a una distancia x de este hilo sería igual a 2 lambda por la constante eléctrica sobre x, el cual es el mismo resultado que obtuvimos antes, pero mucho más rápido y sin tener que evaluar integrales tan difíciles. La ley de Gauss implica que la carga en los materiales conductores se concentra en la superficie. Podemos ver esto eligiendo una superficie gaussiana esférica dentro de nuestro conductor. Podríamos ver que si la carga interior no fuera cero, habría un flujo eléctrico. La existencia de un flujo eléctrico implicaría que hay un campo eléctrico dentro del conductor. Y si hay un campo eléctrico, las cargas que estuviesen en ese campo estarían afectadas por una fuerza que las empujaría hacia la superficie de ese mismo conductor. Sin embargo, si elegimos una superficie gaussiana incluso más pequeña dentro de la que ya dijimos, veríamos que si hay una carga aquí dentro, también habría un flujo eléctrico empujando a las cargas de la parte más externa hacia afuera. Y así podemos seguir infinitamente hasta ver que todas las cargas quedarían empujadas hacia afuera. La única forma en la cual no habría esta forma es que todas las cargas estén en la superficie, precisamente, que es lo que pasa, ya que interiormente no habría ninguna carga encerrada, no habría campo eléctrico, y si encierra cualquier superficie fuera del conductor, se percibiría el campo como sería esperable. Otra implicación de la ley de Gauss es la inducción de cargas. Si se tiene una carga positiva dentro de una esfera hueca conductora, no debería haber ningún campo eléctrico dentro del material conductor, pero sí tanto dentro como fuera. La única forma en la que esto ocurra es que haya una carga negativa inducida en la superficie interior de la esfera y una positiva por conservación de la carga en la parte exterior.
Podría seguir con las aplicaciones, sin embargo, creo que ya sería mucha información para el video, ya que es extremadamente importante que recuerden estas tres ecuaciones. La primera es la ley de Gauss, que dice que la integral del campo eléctrico por el seno del ángulo que forma un área con este campo por los diferenciales de área o el flujo eléctrico debe ser igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon sub 0. Lo otro es la noción de que la constante eléctrica puede escribirse como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Y esto, que no es tanto una ecuación sino más un valor experimental, pero que se usa mucho, es el valor de epsilon sub 0, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12.